Bienvenidos a nuestro noticiero latinoamericano de riesgos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunas noticias que son interesantes y vamos a analizarlas para ver qué es lo que está sucediendo al acontecer de los riesgos de la prevención del fraude, prevención del lavado de dinero y en temas de gestión del riesgo. Vamos a ver algunas noticias. La primera de ellas va a ser un tema acerca del Gafi, un tema que pudiera parecer político y que obviamente será un tema de discusión y de análisis en los próximos días. Otro es el informe McAfee sobre lavado de dinero del juego online, que también ya se publicó. Vamos a analizar cuáles son los resultados de este informe que publica periódicamente la firma de McAfee. Vamos a ver acerca de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos defiende a los bancos acerca del tratamiento que le van a dar para las cuentas abiertas con los negocios que están ya vendiendo marihuana. Hay que recordar que en los Estados Unidos, en algunos estados, ya existe este tema de la marihuana y que se le está dando seguimiento. Otra noticia importante es el hecho de que un exoficial de cumplimiento de MoneyGram enfrentará una multa de 5 millones de dólares por deficiencia en el proceso y sus responsabilidades como oficial de cumplimiento. Esta noticia en especial será un parteaguas acerca de lo que va a pasar con los oficiales de cumplimiento de aquí en adelante. Obviamente es un antecedente interesante. También otra noticia que vamos a platicar el día de hoy, por lo cual los invitamos a que se queden con nosotros, es que la Corte de Brasil abre registros de Petrobras a la investigación. Esto debido a la posibilidad de que existan actos de corrupción y sobre todo para darles beneficios y hechos de soborno para contratos multimillonarios de dólares. Otro tema interesante es cómo se está dando el tema de la evasión fiscal. En el caso de Dolce & Gabbana, ¿cuál es el seguimiento que se le ha dado a esta noticia? Hay que recordar que uno de los delitos precedentes de lavado de dinero es precisamente el tema de defraudación fiscal. Vamos a ver cuál es su tratamiento, qué es lo que está pasando con ellos. El negocio Credit Suisse bajo investigación por evasión fiscal, y es que también parece ser que en los Estados Unidos se va a llevar a cabo un litigio referente a activos no declarados por Credit Suisse. Hay algunos otros temas interesantes que vamos a platicar. En México, la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, otras leyes que se han emitido con motivo de la reforma fiscal y reforma financiera han provocado un estrecho seguimiento a las operaciones de algunos intermediarios financieros, como el caso de las OFOMES. Vamos a platicar acerca de cuáles son las consecuencias y cómo ese mercado específicamente va a disminuir de manera importante. También siguen las investigaciones acerca de JP Morgan y Citibank y BBVA Argentina, referente a la posibilidad de estar llevando a cabo algunas operaciones en Argentina referentes a lavado de dinero y sobre todo a aspectos de no llevar a cabo un proceso adecuado de debido cumplimiento, debido proceso. Esas son algunas de las noticias que vamos a platicar y los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a iniciar. Continuamos. La primera noticia que vamos a platicar el día de hoy es el tema acerca del Gafi. Gafi ha determinado cambiar la sede que tenía en la reunión para junio del 2014 y esto debido a que Rusia, que es el presidente actual y que debería de ser por tradición quien recibiera a los delegados de las unidades de inteligencia financiera y otros representantes de las unidades a nivel mundial, es una tradición que cuando va a terminar el cargo de alguno de los países, la última sesión se lleve a cabo en ese país, precisamente como un tema de cortesía. Pues resulta que por los
acontecimientos que han sucedido con Crimea y con algunos otros roces que ha habido con países occidentales, este evento no se va a poder llevar a cabo en Rusia y se está convocando a la celebración de la reunión en París. La política internacional se ha puesto en una situación entredicho debido a que el del 22 al 27 de junio próximo se está anunciando ya a París como la sede. Todo esto obviamente va a provocar algunos malestares de algunos países que forman bloque. Recuerden que hasta ahora el Gafi se había mantenido independiente de temas políticos y había tratado de ser un ente que realmente aglutinara los intereses internacionales referentes a la prevención del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Con este antecedente, pues ya hay un cambio, hay una percepción por parte de algunos países, inclusive Rusia ha iniciado de alguna manera una solicitud formal para una explicación del motivo del cambio, y todo esto obedece, como platicábamos ahorita, es a temas políticos. Y es que el presidente saliente, Vladimir Nechayev, será quien debería estar convocando a la realización de la siguiente reunión. Según esto, resulta claro que será difícil asegurar una plena participación de las delegaciones del Grupo Acción Financiera Internacional si es que se llevara a cabo la reunión en Moscú, pero hubo un amplio apoyo para que los trabajos de Gafi continuaran sin interrupción, decía el anuncio. Fuentes de Estados Unidos y de los gobiernos europeos han estado ejerciendo presión para cancelar o mover la reunión de Moscú desde los sucesos de desorden civil en Ucrania y sobre todo tras la irrupción de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Crimea. Juan Zárate, comentarista en temas del Gafi y antiguos funcionarios del Tesoro y jefe de delegación de los Estados Unidos, indicaron que en la solución más elegante para el Gafi, al no tener en cuenta lo inaceptable de celebrar la reunión en Rusia y la necesidad de continuar el trabajo técnico. No debemos olvidar que la reunión estaba prevista desde hace un año y cumple con la tradición de celebrarse en el país cuya presidencia anual rotatoria llega a su fin. Así las cosas, es cuestionable que algunas de las delegaciones de los países miembros no estén contentos ni de acuerdo con el cambio que rompe las reglas y tradiciones del Gafi, dejando de influir por la política internacional cuando la base del trabajo del grupo es netamente un tema técnico. Por otra parte, se planea cómo se haya podido tomar la decisión, pues la Secretaría del Gafi no puede tomar por sí sola estas decisiones. Entonces, la autoridad de plenarios, entre ellos el presidente, ha asistido al comité y por el comité del director. La presidencia de Rusia hasta el final de junio, por lo que abre muchas incógnitas sobre el proceso interno que haya habido para producir tal decisión. Entonces, el Gafi ha perdido una ocasión de oro para mantenerse aislado de los temas políticos. Vamos a esperar a ver cómo es que se va llevando a cabo. La reunión del Gafi es para los directores de las unidades de inteligencia financiera y los representantes de los ministros de finanzas y supervisores financieros. Son básicamente nivel técnico y obviamente todo esto podría complicar algunos de los trabajos operativos o la posibilidad, inclusive a futuro, de un cambio de política de integración de algunos de los países como Rusia, que por su tamaño de la economía, las características de cómo realiza sus operaciones, pudiera repercutir un retroceso en el proceso global de evaluación mutua. Esto es la primera noticia que tenemos. Habrá que esperar cómo se va desarrollando la noticia. Estos van a ser los próximos días. Esto es una noticia que será fresca para ustedes en muy corto tiempo. Y lo más importante es ver qué tinte es el que va a tratar de jugar el Gafi referente a la afectación que está teniendo por temas políticos en la operación y realización de sus funciones netamente técnicas. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que viene de Estados Unidos, un exoficial de cumplimiento de MoneyGram está enfrentando una multa de $5 millones. Y es que el ex jefe de cumplimiento de MoneyGram Internacional ha sido suspendido del actual empleo como laborista en un trabajo en el grupo de Cornerstone Credit Union para preparar su defensa contra una posible multa de 5 millones por su papel en las fallas del sistema antilavado de MoneyGram. El caso de Thomas Hayder eleva la responsabilidad personal de los directivos superior respecto a la situación habida hasta ahora. Aunque los oficiales de cumplimiento habían percibido en los 2 últimos años que se enfrentaban a multas, estaban llegando a la franja de los miles de dólares. Esta multa de millones no tendría precedentes. Hayder dejó MoneyGram en el 2008 y hace unos meses recibió una carta del FinCEN
avisándole que se enfrenta a un procedimiento para sancionador relativo a sus funciones en MoneyGram. La carta le ofrece el derecho de audiencia. No se conocen las imputaciones específicas de FinCEN sobre Heider, pues la agencia declinó comentar al respecto. Todo esto va a provocar un cambio drástico de la ecuación del riesgo como oficial de cumplimiento. Evidentemente, al ya tener un seguimiento y una situación puntual, hay que recordar que al Grupo Financiero Banorte y uno de sus bancos en Estados Unidos ya le habían suspendido a su oficial de cumplimiento por un periodo de tiempo por no haber realizado su trabajo de manera adecuada. Este es el primer caso en donde existe una multa sustentada en una investigación formal y sobre todo que pudiera derivar una multa de millones de dólares. Habrá que ver cómo es que este caso va evolucionando y sobre todo cuáles van a ser las implicaciones y si nosotros somos oficiales de cumplimiento, qué es lo que debemos de aprender para evitar vernos sorprendidos en un tipo de eventos como este, en donde una multa pudiera obviamente ir en contra de nuestro patrimonio. El medio de esta cometida internacional contra las empresas con fallas en el sistema de prevención de blanqueo, el cálculo de riesgo para los oficiales de cumplimiento evidentemente está cambiando. Sin embargo, este cálculo significa que los profesionales bien intencionados, el único mundo viable sería que el de la consultoría para no tener ninguna responsabilidad profesional, según las palabras de un responsable alto de un compliance de Estados Unidos. Él también manifestó que son tiempos de miedo, pero que si FinCEN sanciona finalmente a Heider con la multa millonaria, mejor sería que esto estuviera apoyado en un claro conjunto de hechos que demuestren la conducta directa sobre el accionar del oficial de cumplimiento que pudiera derivar en una multa, no solamente por incumplimiento, debido a que muchas de las operaciones que tenemos como oficiales de cumplimiento son derivadas directamente del apoyo o el compromiso que pudiéramos tener como oficiales de cumplimiento por parte de nuestras autoridades dentro de la institución. Si no contamos con él, evidentemente vamos a estar expuestos a faltas importantes. Hay que recordar que en el pasado noviembre del 2012, MoneyGram aceptó pagar $100 millones de responsabilidad civil como parte de un acuerdo de acción diferida penal en donde MoneyGram admite que ayudó a transacciones fraudulentas y que hubo fallas en el sistema antilavado cuando estaba al cargo de Heider. Interesante lo que está pasando con los oficiales de cumplimiento de los Estados Unidos. Habrá que ver cómo se va desarrollando este modelo y sobre todo cuáles son las implicaciones que tendremos en América Latina. No está lejos la posibilidad de que empecemos a ver también algún tipo de requerimiento de información al oficial de cumplimiento y en caso de que haya habido negligencia o no tengamos totalmente documentado nuestro accionar, podamos incurrir en una situación que pudiera derivarnos en una multa importante. Interesante. Continuamos. El cibercrimen es un tema que desafortunadamente está poniendo de moda a nivel internacional. El informe McAfee sobre lavado de dinero del juego online es una de las informaciones que como oficiales de cumplimiento debemos tener a nuestro alcance y sobre todo analizar hacia dónde está moviendo este tipo de negocios. McAfee, que es parte de Intel Security, ha presentado un nuevo informe, Jackpot, Money Laundering Fraud Online Gambling, que analiza el mundo de los juegos de azar online. El informe identifica la proliferación de casinos online, una industria que crecería un 30% en los próximos 3 años, y cómo el cibercrimen organizado está aprovechando este sector para blanquear el dinero de algunas actividades ilegales. Los juegos online implican grandes volúmenes de operaciones y flujos de efectivo que pueden ocultar fácilmente el blanqueo del dinero negro. Hay que recordar que hay dinero negro y dinero sucio. El dinero negro es el que proviene de alguna actividad inclusive de evasión fiscal. Al tratarse de una actividad virtual, el dinero no cambia de manos físicamente, como resultando los ingresos ilegales pueden blanquearse a través de apuestas y diferentes juegos online, convirtiendo dinero real en dinero, bienes o servicios virtuales para después volver a convertirlo nuevamente en dinero real. Asimismo, las agencias de juego están libres de impuestos en muchos países, por lo que legalmente es muy difícil seguir el rastro de las operaciones y las autoridades se ven incapacitadas para lograr darle seguimiento a esas transacciones internacionales que en muchas ocasiones se realizan en pequeños cortos de tiempo. El informe también revela la magnitud y la facilidad con la que las webs de juegos online facilitan el blanqueo de dinero, ya que el número de sitios web sin licencia es más de 10 veces superior al de las operaciones con licencia. Esta tendencia, junto con la multitud de sitios que ahora operan en el dark web y el aprovechamiento de las monedas virtuales, muestran la magnitud del desafío de las fuerzas
de investigación referentes al delito del cibercrimen o el lavado de dinero mediante medios electrónicos. Según el director del Centro Europeo del Cibercrimen, desde los días de la ley seca y el juego ilegal, en los que Al Capone supo sacar buen partido en Chicago en los años 30, seguir el rastro del dinero ha sido la clave para meter a los criminales tras las rejas. Eran tiempos en los que era muy sencillo seguir su rastro, pero en la actualidad el dinero fluye por el mundo de una manera realmente, una velocidad vertiginosa. Algo imprescindible en el mundo interconectado como el actual es establecer mecanismos para identificar este tipo de transacciones y sobre todo evitar que esto sea una ventaja para los cibercriminales que están convirtiendo el ciberespacio en una oportunidad con ingresos ilimitados y un riesgo muy pequeño. Para hacer frente a este tipo de factores que facilitan el blanqueo de capitales, McAfee ha identificado 3 áreas críticas que permiten el uso de los juegos al azar online para el blanqueo del dinero negro. Primero, anonimato. El anonimato es la fuente principal porque estamos ocultos detrás de una pantalla y difícilmente quien está haciendo la operación va a determinar si existe esa persona de manera real o inclusive pudiera ser un nombre ficticio. El segundo tema que se está manejando son las opciones de pago. Y dentro de esto existen las tarjetas de crédito, de débito, la tarjeta de prepago, las transferencias bancarias, cheques, transferencias jugador a jugador. Y esto evidentemente dificulta el seguimiento de los recursos, porque inclusive algunas de ellas pudiéramos estar hablando de dinero virtual. 3, demasiado para la policía. El número de casinos online es tan grande que tendríamos que tener un elemento muy amplio de personal dedicado a la investigación de este tipo de operaciones para lograr darle seguimiento puntual a cada una de estas operaciones. Luego, entonces, el informe concluye que las recomendaciones para mitigar los riesgos en un panorama cambiante no solamente son los jugadores, sino particularmente las operadoras para que sean capaces de llevar a cabo una lucha y prevenir actividades ilícitas en la web. Rax Samani, el jefe oficial operativo de McAfee y coautor del informe, explica que a sabiendas o no, los operadores de casino online están impulsando el movimiento y el aumento de operaciones a la delincuencia informática, por lo que es fácil lavar dinero en efectivo, consiguiendo de forma fraudulenta. El uso de los casinos obviamente es un tema que ya está siendo regulado en muchos países, sin embargo en esta modalidad específica del cibercrimen es un tema que habrá que tener especial cuidado y un seguimiento, un debido conocimiento de manera puntual. Interesante lo que está pasando con los casinos. Continuamos. En otra noticia interesante, el jefe del Tesoro de Estados Unidos defiende a los bancos una orientación dada a las tiendas de marihuana. Y es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, defendió el martes la decisión de la administración Obama para dejar que los bancos realicen negocios con traficantes de marihuana en Estados Unidos que han legalizado la droga. Todo esto insistiendo a los legisladores de que no era una aprobación tácita por las leyes federales. Liu, testificando ante la Cámara de Representantes, el subcomité de asignaciones, dijo a la División de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro que se emitió la orientación a los bancos en febrero para ayudar a arrojar una luz sobre el comercio de marihuana recreativa con licencia emergente en Colorado y en el estado de Washington. Debido a que las ventas de ocio de la droga siguen siendo ilegal bajo la ley federal y en todos los demás estados, se prohibió a los bancos procesar las transacciones de las distribuidoras autorizadas por el estado, lo que obliga efectivamente a operar sobre una base de efectivo. No habría manera de seguir estas ventas aumentando el riesgo de la actividad de lavado de dinero ilegal, dijo Liu. Cito textual, sin ningún tipo de orientación habría una proliferación de negocios en efectivo solamente, y esto haría imposible ver cuándo hay acciones en curso que violan la ley federal y estatal, y esto sería una verdadera preocupación. Liu dijo al subcomité que pensamos que la claridad lo lleve a la luz del día en una mejor solución. El representante Harold Rogers, el republicano de Kentucky, que preside el comité de asignaciones de la Cámara, desafió al propio Liu diciendo que la medida era un sello de goma para una actividad siendo ilegal en la mayor parte de los Estados Unidos y que sería animar a las bandas narcotraficantes ilegales para intentar aprovechar el sistema bancario de los Estados Unidos. Dijo que el estado de Washington aún no ha autorizado a la mayoría de los vendedores, sin embargo, el Departamento del Tesoro y algunas otras de las situaciones del IRS se permiten a los bancos hacer negocios con ellos. Esto es un tema de polémica, inclusive en países como Uruguay, que la República Oriental del Uruguay, hay que recordar que ya despenalizó el tema de la producción y consumo y tráfico
de droga, que es una facultad que tiene el gobierno en el Uruguay y que obviamente es un dilema si los bancos uruguayos van a poder realizar operaciones con este tipo de negocios que compran y venden, o si va a prevalecer el criterio de algunos bancos internacionales en donde evidentemente se quieren ver involucrados en este tipo de sociedades. Esto va a provocar que aunque los negocios sean lícitos y pudieran tener autorización de los gobiernos para comercializar la droga, todavía el sistema financiero va a estar complicado que les pueda abrir operaciones y sobre todo que les pueda dar seguimiento y monitoreo a las mismas. Esto habrá que tener un especial cuidado, inclusive yo le recomendaría como oficial de cumplimiento establecer claramente su política dentro de la organización referente a si van a permitir o no mantener o realizar operaciones con aquellas personas que pudieran tener una licencia para la comercialización de la droga en los estados en donde así se haya ya legalizado o despenalizado su consumo para efectos recreacionales. También existen algunas declaratorias de Elio que dijo que los bancos ya se están presentando informes de actividades sospechosas en algunas transacciones relacionadas con el comercio de marihuana legal. Ayudar a los funcionarios encargados a hacer cumplir la ley y darle seguimiento, pues tiene que ver con que tengan la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para dar monitoreo y seguimiento a las mismas. Es un tema interesante, habrá que ver cómo es que esto se va a dar, cómo se le va a dar seguimiento y sobre todo cuáles van a ser las características en el supuesto caso de que pudiera haber una situación en temas de autorización para el consumo y venta de droga. Hay que recordar también que en Estados Unidos las licencias para los bancos son estatales y que los estados tienen una alta responsabilidad referente al monitoreo de las operaciones de las instituciones financieras, y también recordar que en Estados Unidos la ley federal no está viendo de manera como legal la realización de operaciones vinculadas a la comercialización de la marihuana. Interesante lo que está pasando, es un dilema que no solamente es un dilema operativo, financiero de riesgos, es un dilema inclusive moral. Habrá que esperar cómo evoluciona y sobre todo qué noticias tenemos en corto tiempo referente a este tema de la marihuana. Interesante. Continuamos. Hay que recordar que otra noticia que tenemos reciente es que los modistas italianos acusados de evasión fiscal, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que fueron acusados por evadir más de 200 millones de euros, unos 276 millones de dólares, fueron condenados en segunda instancia a 1 año y 6 meses de prisión, una sentencia cuya defensa ya había anunciado que sería recurrida. El Tribunal de Apelación de Milán confirmó así la condena a los dos diseñadores. Si bien se redujo la pena en 2 meses con respecto a la anterior, en el primer grado, porque los delitos cometidos en 2004 ya han prescrito. La condena del Tribunal de Apelación milanés no es firme, dado a que los modistas aún podrían recurrir ante la Suprema Corte. De hecho, el abogado de los diseñadores, Massimo Di Noda, aseguró en declaraciones recogidas por los medios que encontraron algunas situaciones que van a recurrir ante el Tribunal Supremo. También fueron condenados el comercial de la firma Luciano Patelli, con la misma pena, y otros 3 cargos de la compañía, donde ellos, el hermano Domenico Dolce, Alfonso, a 1 año y 2 meses de prisión cada uno. Según las investigaciones de los fiscales milaneses, Laura Pedio y Gaetano Ruta, los dos diseñadores crearon una empresa pantalla en Luxemburgo que funcionó en 2004 y 2005 por el supuesto fin de obtener beneficios fiscales y a la vez de evadir la hacienda italiana. En el 2010, el diario económico italiano Il Sole reveló que Dolce y Gabbana habrían cometido evasión fiscal en un monto de 840 millones de euros, junto con otras 4 personas. Desde entonces, hace 3 años, está en litigio y habrá que evaluar y darle seguimiento acerca de cómo se está llevando a cabo el tema. Esto es importante porque yo siempre les reitero que no hay que estar preocupados solamente por el tema del narcotráfico o actividades delictivas de primer orden, sino que la evasión fiscal y algunos otros también son temas presentes de lavado de dinero, y que obviamente nosotros como oficiales de cumplimiento debemos establecer mecanismos adecuados para monitorear y mitigar los riesgos asociados a este tipo de operaciones. Interesante. Continuamos.
La siguiente noticia viene desde Zurich y es que Credit Suisse ha establecido su voluntad para solucionar el tema en Estados Unidos referente a activos no relacionados. No relacionados ante la autoridad. El presidente del Consejo de Administración abrió la sesión del Consejo de Administración declarando a sus accionistas que este litigio es en la actualidad uno de los problemas más urgentes que debe resolver el banco y declaró que espera resolver el asunto lo más rápidamente posible. Desde el inicio de las investigaciones en contra de Credit Suisse, que hemos asumido muy seriamente, nuestro análisis fue claro: cooperaremos con las autoridades estadounidenses en el marco de lo que es compatible con el derecho suizo, afirmó. El director general del banco dijo por su parte que quiere dejar atrás este asunto. Comprendemos que mientras más pronto se resuelva este problema será mucho mejor, enfatizó el director general. Credit Suisse es uno de los 14 bancos en la mira de la larga investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que sospecha que estos establecimientos con sede en Suiza de haber ayudado a ricos clientes estadounidenses a evadir el fisco. En un artículo publicado recientemente en el Wall Street Journal, afirmó que las autoridades estadounidenses y Credit Suisse estarían a punto de llegar a un acuerdo porque el banco suizo pagaría $1.000 millones y haría una mea culpa, según las fuentes cercanas al caso. No hay bancos por encima de la ley. Esto lo ha declarado el secretario de Justicia Fiscal y el fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder. Alertó este lunes que ninguna institución financiera debe considerarse por encima de la ley y que las empresas que hayan colaborado con algunos fiscales o órdenes fiscales de temas de recaudación con estadounidenses, pues tendrán que ser alcanzados y que Estados Unidos ya tiene algunas de las disposiciones en temas de persecución de la evasión fiscal, como el tema FATCA, que se están implementando a nivel internacional. Credit Suisse obviamente ahora estará realizando una investigación muy formal referente al tema y esto terminará con datos relevantes del cómo se va a llevar a cabo este proceso. Interesante lo que está pasando también en Credit Suisse. Continuamos. En una noticia muy interesante que está dando en México, recién se promulgó el 11 de enero del 2014 la reforma financiera. Parte de esta reforma financiera incluye la emisión de nueva regulación referente a cómo debe proceder las sociedades financieras de objeto múltiple o non-bank banks, que en otros países se conocen, en México se la conoce como una SOFOM, y la regulación que está sujeta a esta. Según las declaraciones de algunas gentes que forman parte de las organizaciones gremiales de este tipo de sociedades en México, se está estableciendo que de las 4.500 SOFOMES que existen en México dadas de alta, solamente prevalecerán el orden de 1.500. Todo ello debido a las nuevas exigencias regulatorias y de supervisión que habrá. En México se está estableciendo un mecanismo por medio del cual la autoridad va a contar con un buró de sociedades, en este caso la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, o CONDUCEF. Tendrá un buró de cumplimiento de las sociedades en donde va a caer no solamente las multas, sino la calificación que tienen referente al cumplimiento legal, también temas de cumplimiento en temas de prevención de lavado de dinero, y esto tendrá una coordinación directa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y algunos otros temas interesantes que están regulando. El tema atraviesa por una crisis que hay en este tipo de sociedades debido a un sobreendeudamiento que han provocado por ese voraz apetito de colocar créditos en el mercado. En la actualidad hay sociedades que están teniendo problemas serios de recuperación y ellos mismos las han provocado debido al sobreendeudamiento. De la información que se está proporcionando en temas de SOFOMES, la nueva ley está incrementando las obligaciones de todos y obviamente van a llevar a cabo un tema interesante de supervisión. La Comisión Bancaria de Valores, que es la autoridad que va a poder supervisar los controles de prevención de lavado de dinero, también tendrá algunas facultades para, por Ministerio de Ley, cerrar o cancelar los registros de este tipo de sociedades cuando estos no estén cumpliendo directamente con las disposiciones establecidas para la SOFOM. Interesante lo que está pasando en México. Esta misma depuración ya está dando en otros sectores, habrá que esperar cómo es que termina el proceso. Interesante. Continuamos. En un tema de JP Morgan, Citibank y BBVA Argentina,
El juez Sebastián Casanelo analiza el informe en el que el Citibank y el BBVA Argentina confirman algunas irregularidades en el manejo de dinero. La evidencia sugerida de las filiales de las entidades prueban que grandes empresas como Autopistas del Sol y exfuncionarios del régimen meninista movieron dinero sin registrar con gestión del JP Morgan. Hay que recordar que este caso lo hemos venido dando seguimiento desde hace un año y medio. La investigación judicial en torno a la existencia de millonarias transacciones que no han sido monitoreadas de manera adecuada y que vinculan a algunos entes de gobierno con expolíticos y integrantes de algunas de las gestiones de los expresidentes Menem y de algunos otros ámbitos técnicos, políticos y sobre todo de infraestructura, han desarrollado una serie de investigaciones para dar seguimiento. Todo esto motivado por las investigaciones que están llevando a cabo en el distrito de Manhattan, por obviamente los jueces, el fiscal en Manhattan está investigando acerca de qué tanta colaboración pudieron tener estos bancos y cómo es que pudieron haber hecho algunas operaciones burlando a los esquemas de cumplimiento en temas de conocimiento del cliente y monitorear las operaciones que realizaban. Este es un caso que pronto va a empezar a tener una connotación un poquito más política, porque hay que recordar que los periodos de elecciones en Argentina ya se aproximan y pues obviamente la connotación política y la contaminación de ese tipo de temas van a dar mucho que hablar. Vamos a esperar cómo es que se desarrollan estos casos y los invito sobre todo a los que tengan jurisdicciones o tengan alguna operación en este tipo de países como Argentina o Brasil inclusive, que tendrá algún tema de elección dentro de corto tiempo, pues cómo esto va a empezar a pintarse de algunos temas políticos, sobre todo recordar pues que la información es poder y el poder de la información cuando se trata de la posibilidad de haber cometido delitos financieros es un tema muy delicado. Habrá que esperar cómo se desarrolla la actividad y continuaremos al pendiente de lo que sucede en Argentina referente a estos casos investigados con estos 3 importantes bancos. Continuamos. Queremos agradecer a todos ustedes la información, la participación y sobre todo su retroalimentación acerca de la información que les gustaría que platicáramos en este noticiero latinoamericano de riesgos. Los invitamos a que nos acompañen, se trata de publicar de manera periódica. Ahora tenemos algunos eventos que vamos a estar participando, tenemos una participación en un evento de Ecuador, también estaremos en Uruguay y estaremos participando como ponentes en algunos otros eventos de capacitación que nos han hecho el favor de invitar, recordándoles que estamos a servicio y que podemos darles soporte y ayuda en aquellas operaciones que tengan ustedes en la implementación de gestión de riesgo, prevención de fraude y prevención de lavado de dinero. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos pronto en este noticiero semanal, noticiero latinoamericano de riesgos. Muchas gracias y hasta pronto. Y sus responsabilidades como oficial de cumplimiento. Esta noticia en especial será un parteaguas acerca de lo que va a pasar con los oficiales de cumplimiento de aquí en adelante. Obviamente es un antecedente interesante. También otra noticia que vamos a platicar el día de hoy, por lo cual los invitamos a que se queden con nosotros, es que la Corte de Brasil abre registros de Petrobras a la investigación. Esto debido a la posibilidad de que existan actos de corrupción y sobre todo para darles beneficios y hechos de soborno para contratos multimillonarios de dólares. Otro tema interesante es cómo se está dando el tema de la evasión fiscal. En el caso de Dolce & Gabbana,
cuál es el seguimiento que se le ha dado a esta noticia. Hay que recordar que uno de los delitos precedentes de lavado de dinero es precisamente el tema de defraudación fiscal. Vamos a ver cuál es su tratamiento, qué es lo que está pasando con ellos. El negocio Credit Suisse bajo investigación por evasión fiscal, y es que también parece ser que en los Estados Unidos dices que vamos a platicar y los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a iniciar. Continuamos. La primera noticia que vamos a platicar el día de hoy es el tema acerca del Gafi. Gafi ha determinado cambiar la sede que tenía en la reunión para junio del 2014, y esto debido a que Rusia, que es el presidente actual y que debería de ser por tradición quien recibiera a los delegados de las unidades de inteligencia financiera y otros representantes de las unidades a nivel mundial, es una tradición que cuando va a terminar el cargo de alguno de los países, la última sesión se lleve a cabo en ese país, precisamente como un tema de cortesía. Pues resulta que por los acontecimientos que han sucedido con Crimea y con algunos otros roces que ha habido con países occidentales, pues, se va a llevar a cabo un litigio referente a activos no declarados por Credit Suisse. Hay algunos otros temas interesantes que vamos a platicar. En México, la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, otras leyes que se han emitido con motivo de la reforma fiscal y reforma financiera, han provocado un estrecho seguimiento a las operaciones de algunos intermediarios financieros, como el caso de las OFOMES. Vamos a platicar acerca de cuáles son las consecuencias y cómo ese mercado específicamente va a disminuir de manera importante. También siguen las investigaciones acerca de JP Morgan y Citibank y BBVA Argentina, referente a la posibilidad de estar llevando a cabo algunas operaciones en Argentina referentes a lavado de dinero y sobre todo a aspectos de no llevar a cabo un proceso adecuado de debido cumplimiento, debido proceso. Esas son algunas de las noticias. Gestión del riesgo. Vamos a ver algunas noticias. La primera de ellas va a ser un tema acerca del Gafi, un tema que pudiera parecer político y que obviamente será un tema de discusión y de análisis en los próximos días. Otro es el informe McAfee sobre lavado de dinero del juego online, que también ya se publicó. Vamos a analizar cuáles son los resultados de este informe que publica periódicamente la firma de McAfee. Vamos a ver acerca de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos defiende a los bancos acerca del tratamiento que le van a dar para las cuentas abiertas con los negocios que están ya vendiendo marihuana. Hay que recordar que en los Estados Unidos, en algunos estados, ya existe este tema de la marihuana y que se le está dando seguimiento. Otra noticia importante es el hecho de que un exoficial de cumplimiento de MoneyGram enfrentará una multa de 5 millones de dólares por deficiencia en el proceso. Bienvenidos a nuestro noticiero latinoamericano de riesgos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algunas noticias que son interesantes y vamos a analizarlas para ver qué es lo que está sucediendo al acontecer de los riesgos de la prevención del fraude, prevención del lavado de dinero y en temas de